Ageo capítulo 1 del verso 1 en adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Gracias le damos al Dios eterno por su amor, por su infinita misericordia, por esta bendición de nuevamente estar en la casa del Señor para bendecir el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por esta mañana y tarde que Dios nos permita con nuestro pueblo. Señor, la demanda para cada uno de nosotros. Amén. Si usted se ubicó Ageo 1 en adelante, se puede poner sobre sus pies un momento para lecturar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cerremos nuestra vida, vamos a orar. Padre, en esta tarde, en esta mañana y tarde, Padre, vamos a meditar en lo que está escrito, que es tu palabra. Espíritu Santo, concédeme sabiduría, ciencia, entendimiento, para poder, Dios mío, exponer esta tu palabra. Habla conforme tu gracia y tu divina misericordia. Aquí está un pueblo, Padre, con hambre y sed de tu palabra. Padre, no queremos salir, no queremos retornar a nuestros hogares tal como hemos venido. Queremos, Padre, irnos a nuestra casa sabiendo que usted nos da una palabra, sabiendo que usted nos ha bendecido en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Creemos que usted va a moverse en esta oportunidad. Creemos que usted nos va a hablar por su palabra. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en esta mañana, Padre. Atamos los poderes de la tiniebla que se quieran mover en esta hora por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, avergüenza, confunde todo a tu palabra. Desde ya creemos, Señor amado, que hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fuerte su aplauso a Cristo, fuerte su alabanza al Señor. Amén, a su nombre. Puede ocupar su lugar, iglesia de Cristo, puede sentarse. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor, iglesia de Cristo, con el tema: hay que volver a edificar. Dígale a su hermana, a su hermano: hay que volver a edificar. Iglesia del Señor, hay que volver a edificar. Esta historia de la palabra del Señor tomado para el estudio de la palabra, de un mensaje que trae un profeta de Dios al pueblo cautivo en tierra de Babilonia. Recuerde que Ageo es uno de los profetas de la cautividad, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo en el tiempo de Jeremías, iglesia de Cristo. Sabemos por la escritura que Jerusalén fue sitiada, fue llevada cautiva, toda la ciudad, exceptuando los pobres de la tierra, que dice la escritura que el mismo rey dio orden que a ningún pobre ni a ningún mendigo se lleve cautivo, sino que le dejen las heredades que estaban ahí para que ellos las habiten. Eso es lo que Dios hizo. Fue un juicio de parte de Dios, que movido en su corazón de parte de Dios, él solamente le metió mano a lo que Dios le permitió que le meta mano. ¿A qué le metió mano? Es decir, a que él administró justicia. Nabucodonosor le metió mano, administró justicia de parte de Dios al templo, a los sacerdotes, a los profetas, a los siervos de Dios que se habían desviado. Según la escritura, según Jeremías, dice la palabra que Jerusalén fue incendiada, el templo fue quemado, el muro fue derribado y la ciudad total fue puesta a fuego. ¿Por qué razón? Porque Israel, el pueblo judío en ese tiempo que Jeremías fue levantado, comenzó a corromperse de una manera tan terrible que anterior a Jeremías los profetas venían hablando que se convirtiesen, que se dejaran de hacer lo malo, que no dedicaran cosas paganas en el templo, en la ciudad. No escucharon a ninguno de los profetas, pero en el tiempo que Jeremías es levantado, se cumplió todas las profecías que vinieron anunciando los profetas anteriores a Jeremías. Amén.
Le hago esta historia, este recuerdo, para que usted sepa por qué causa el pueblo de Israel, específicamente el pueblo judío, fue llevado cautivo a tierra de Babilonia. En pocas palabras, el pecado nosotros nos lleva a eso. El pecado nos lleva al ser humano a la miseria espiritual, a la indigencia espiritual y a lo que conlleva también a vivir de una manera miserable delante de Dios y que nos falten tantas cosas necesarias. En el tiempo que Ageo es levantado en el tiempo del rey Darío, un medo y un persa. Recordemos, iglesia del Señor, que el pueblo de Israel pasó una esclavitud en tierra de Babilonia, pero los sometieron los babilonios, luego los sometieron los medos y los persas. Fue el tiempo en que Dios quiso que pase así para que se cumplieran 70 años de descanso de la tierra de Israel. 70 años Dios le dio de descanso al pueblo de Israel, porque fue el tiempo de plenitud para que el pueblo de Israel descansase y ya no se practicara pecado. ¿Qué hace Iglesia de Cristo? Entienda esto, que un pueblo ya no practique pecado. ¿Qué hace que una ciudad ya no se corrompa más? Un juicio de Dios le pone alto. Recordemos la peste, recordemos la pandemia. Durante los 4 meses más o menos de confinamiento, raro era el pueblo que pecó, raro eran las ciudades que hacían los pecados que tenían acostumbrado a hacerlo. Se cerraron bares, se cerraron discotecas, se cerraron prostíbulos, se cerraron tantas cosas, y la ciudad y las naciones y los pueblos reposaron. Un juicio de Dios hace reposar la tierra, hace que la gente se detenga de practicar sus pecados. Si me está entendiendo lo que dice la Biblia. Es por eso, Iglesia de Cristo, que ya el pueblo judío establecido en Babilonia tuvieron descendientes. Se fructifíquense, multiplíquense, porque la mano de Dios había matado a muchos judíos. Y recuerde que el Dios de Israel le había dado una promesa a Abraham, que tus hijos, que tu pueblo será descendiente, tu pueblo será multiplicado como las arenas del mar. Y le dice a Jeremías al pueblo judío: tomen mujeres del pueblo que están entre ustedes, cásense, procreen. Una vez me dijo mi hermano: pero si la Biblia prohíbe que los judíos se mezclen con los paganos. Sí, cuando Dios prohíbe, pero acá había un juicio y Dios en su misericordia le estaba diciendo que se procree, que se multiplique, porque venía un tiempo que conocemos, el tiempo de los gentiles, porque el pueblo de Israel despreció la palabra, y ahora venía el tiempo de los gentiles, que por causa de la desobediencia, que por causa del pecado, Dios abrió un espacio de misericordia y el pueblo judío comenzó a fructificarse y a multiplicarse de gran manera. Amén. En ese tiempo de fructificación de nuevos descendientes nace Ageo, un profeta de Dios, y le lanza la palabra al pueblo. Dese cuenta que en este tiempo de cautividad el pueblo no quería buscar de Dios. Estamos igual. Pasó un confinamiento, hubo un receso de la pandemia, hay un rebrote de nuevo y la gente no quiere buscar de Dios. Ageo dice: así dice Jehová el Señor. El Señor conoció el pensamiento del pueblo, y en el verso 2 del capítulo 1 del profeta Ageo le dice: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso decía el pueblo. ¿Qué es lo que dice hoy en día el corazón de los creyentes en este tiempo? Cuando se le dice busca de Dios, no se puede. Hay que cuidarse, hay que forrarse, hay que tener distanciamiento, hay que protegerse. Por eso la gente, el diablo le mete un cassette de que no puedes congregar así nomás, pero sí puedes pecar, sí puedes estar en tu casa haciendo lo que se te pega en gustigando. Claro que estás con distanciamiento, pero y ni ahí buscan de Dios mucha gente. El Señor le dice al pueblo que le diga a través de Ageo: este pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo entonces? Cuando el tiempo de muchos de nosotros para buscar de Dios es cuando a nosotros se nos antoja. Ese es el tiempo de Dios para nosotros. Tengo que buscar de Dios cuando hay problemas, cuando se pierde el olfato.
Se te va el gusto de la lengua. Ahí es el tiempo de Dios. Y no es así. Cristo le dijo a los discípulos: mi tiempo no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. ¿Por qué dijo Cristo esto? Porque el Señor le estaba diciendo: yo tengo un tiempo de morir en el Calvario, pero antes de que llegue usted tiene que predicar la palabra. Siempre el tiempo del creyente está presto, está disponible. Hay que predicar, haya pandemia o no haya pandemia, haya confinamiento o no haya confinamiento, haya culto o no haya culto, haya ayuno o no haya ayuno. Es el tiempo del creyente para presentar alabanza al Señor. Este pueblo le dice a Dios en su corazón, y Dios le revela al profeta para que le revele al pueblo, que dice: no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No dice edificar. Hay dos términos. Edificar es cuando no hay nada. Reedificar es cuando ya hay, y hay que levantar estructuras nuevas. Recuerden que el pueblo de Israel recibió el azote por medio de Nabucodonosor y todos los ejércitos. Se metieron al templo, quemaron, destruyeron, se llevaron todos los utensilios de la casa de Jehová y se lo llevaron cautivo a tierra de Babilonia. Destruyeron, quemaron y incendiaron el templo. Recuerden que la Biblia dice en el libro de Crónicas que Jehová le dijo al rey Salomón: esta casa está excelsa, mi corazón, mis ojos, mi oído y mi presencia estarán en ella para siempre. Eso es poderoso que Dios nos diga a nosotros a través de los profetas: yo estaré con guerreros para salvación, yo estaré con la iglesia fulana de tal, yo estaré con la misión sultana de acá. Todo el mundo ve y salta. Pero Jehová le dice a Salomón: pero el día que ustedes le den la espalda, en la casa que está en Ezesa será espanto para todo aquel que pasare y será arruinada. Eso se olvidaron los reyes, los profetas de ese tiempo, y permitieron la iniquidad dentro del santuario, dentro del templo de Jehová. Se levantaron altares para cera. Salomón edificó altares al sol. Se corrompieron los líderes, se corrompió todo el pueblo. Vino la mano de Dios en un tiempo en que nadie se imaginó. Nadie se imaginó el COVID, nadie se imaginó la peste, porque Dios sorprendió. Porque así como la gente sorprendió a Dios con sus malas acciones, pero Dios se sorprende de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y sin embargo hacemos miles de maldades. Por eso que el mundo fue sorprendido con un juicio que nadie imaginó. Ni los profetas dijeron exactamente qué era, porque Dios quiso sorprender al pueblo de la manera, porque el pueblo estaba descuidado. Estaba por eso que el profeta Ageo le dice al pueblo: ustedes dicen que la casa de Jehová no debe ser reedificada. Pero miren lo que dice el verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, el verso 4. Entonces para vosotros es tiempo de habitar en vuestras casas. Es una pregunta que el profeta le dice al pueblo. O sea, si para ustedes reedificar mi santuario, entonces para ustedes tampoco hay tiempo para habitar en vuestra casa. Si no hay para lo mío, entonces para ustedes tampoco debe de haber. Porque es una pregunta que el Señor hace a través de Ageo, pero en respuesta a lo que se está sembrando. Si no hay tiempo para hacer la voluntad de Dios, entonces tampoco hay tiempo tuyo. No es que usted está saturado, no puede hacer nada. No hay tiempo para el rey, entonces no hay tiempo ni para lo suyo. Es la palabra que dice aquí. Pero lo suelta en términos de pregunta. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire los términos que usa Ageo. Vuestra casa está artesonada, significa arreglada, bonita, hermosa, pero mi casa está desierta. Hay gente que ya se está preocupando por en la panadería mandar $5 para separar la pata de chancho. Que no le falte el pavo, que no le falte la canasta navideña, pero que la casa de Dios se la lleve el diablo, su nombre. Hace gente, aprovecha la oferta, dice el panadero, separa tu pata de chancho, de marrano, con $10. Pero es la realidad de la iglesia de Cristo. Pero para el reino de Dios no queremos invertir ni medio centavo para Dios para habitar. No queremos invertir tiempo. Si no quiere dar plata, invierte tiempo para que sea. Que ni eso la iglesia quiere dar. No dan ni
tiempo, invierta esfuerzo, invierta pasión. Hay un hermano me salió hace tiempo: hermano, yo no trabajo, pero ¿cómo les voy a dar diezmo si yo no trabajo? Yo digo, tú puedes darle tiempo, tú puedes darle tiempo a Dios que no trabaja. Dice, hermano, que está loco, loco estarás vos. Porque Dios nos da 24 horas, dale 2 horas, 40 minutos de ese tiempo. Diezma el tiempo para Dios. Pero como hay gente tan saturada, tan ignorante, gente que le mete pretexto a Dios, dice, no puedo. Usted puede diezmar su tiempo, usted puede diezmar el día, 24 horas. 40, papá, 2 horas 40 usted distribuya. En esas 2 horas 40 usted distribuya oración, lectura, alabanza, meditación, y haga algo, pero distribuye, y Dios verá que usted quiere agradar a Dios. El que no quiere agradar a Dios es porque le da la gana no hacerlo. No es que yo no trabajo, no tengo cómo darle, pero tu tiempo todavía Dios te tiene vivo. Administra tu tiempo. Ustedes dicen que la casa de Dios todavía no puede ser edificada, no ha llegado el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Cuando el diablo nos esté visitando, cuando estemos todos en quirófano, cuando estemos todos moribundos, cuando se esté anunciando de que Cristo viene más rápido. Ahí queremos buscar de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo judío en tierra de Babilonia que estaba cautivo, ni estando bajo el látigo de Dios, querían hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Hay un rebrote de nuevo. Hay una peste que se está levantando. En Francia ya cerraron todo. Yo decía, pero ¿por qué en ciertos países se está aumentando y aquí todavía no? Recordemos que todavía por misericordia hay una sal de la tierra, una iglesia en nuestro país, en nuestra ciudad, que todavía permanece, pero no está de la misma manera antes de la pandemia. Ha cedido su lugar, ha bajado la guardia, ha descuidado esa intimidad que estamos esperando, que Dios le diga, COVID, entra, pero con más fuerza, como los científicos dicen que puede mutar. Ellos lo que dicen que la peste puede mutar, pero yo le llamo a la mano de Dios más fuerte, porque ellos no conocen la ley de papá. Ellos examinan un virus, lo miran en un microscopio, lo miran con una cuestión, se cogen, hacen estudios y ellos dicen, el virus viene más reforzado, el virus viene mutado, pero yo le llamo a que la mano de Dios está más firme y más fuerte. Por eso que el juicio de Dios viene más fuerte. Y es tiempo que la casa de Dios no sea reedificada. Y cuando hablo de casa de Dios no hablo de esto solo, hablo de nuestra vida, que tenemos que reedificar nuestra vida de comunión. Que si antes de la pandemia orábamos y ahora estamos dejando de orar, hay que volver a reedificar aquello, hay que levantar los muros que se cayeron. Porque para este tiempo, Iglesia de Cristo, mira lo que dice el prefacio del capítulo 1, a edificar el templo. ¿Por qué se exhorta? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se llama la atención? Porque es menester hacerlo. Porque el pueblo judío estaba en una cautividad y llegaba el momento en que la buena palabra de Dios se había despertado. ¿Cuál era esa buena palabra? Jeremías le dijo al pueblo, Jehová los mandará a Babilonia 70 años, pero luego de los 70 años yo despertaré mi buena palabra y los traeré de nuevo a la tierra de Israel para hacerlos habitar seguros. O sea, yo le llamo de esta manera, estaban de retiro en Babilonia todos los judíos que fueron llevados cautivos. Estaban de retiro. Para que cuando vuelvan a pisar Tierra Santa, vengan con un concepto, no vengan con el mismo concepto del cual Dios los sacó. Si estamos viviendo una pandemia, escuche lo que el Espíritu Santo dice. Si antes de la pandemia usted vivía con un concepto equivocado y todavía vive, no espere seguir viviendo con una pandemia encima como vivía antes de la pandemia. El juicio de Dios, que si Dios lo tiene a usted y a mí y a muchos de nosotros nos tiene todavía con vida, respirando, no hemos perdido el olfato, que ese es el miedo, no hemos perdido el gusto, no tiene fiebre, no tiene nada, está enterito a edificar el santuario de Dios que es en nuestra vida. No esperemos que Dios se moleste, no esperemos que Dios se enoje, se siente en ira y venga algo peor. Por eso que Ageo le dice al pueblo, es tiempo de edificar la casa, pero ustedes dicen que no. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Yo les pregunto a los
creyentes, a toda la iglesia. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Si Cristo está a la puerta, Cristo está más cerca que nunca. Mire lo que dice el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es lo que dice el mundo? Está fregada la situación. Está imposible vivir. Mire, escuche esto lo que dice la Biblia. Jeremías, cuando todavía no venía el juicio de Dios en Jerusalén, todavía Nabucodonosor no se llevaba cautivo a nadie. Jeremías le dice al pueblo: va a venir el rey de Babilonia con todo ese ejército de Jerusalén, matará a filo de espada, quemará la ciudad, se llevará cautivo todo lo del templo. Y la gente decía: Jeremías, estás loco, es imposible. Se levantó un hombre llamado Ananías, profeta de Jehová, pero vendido al rey. Él decía: no es así, Dios castigará a Nabucodonosor y nadie tocará esta ciudad. Y Jeremías le dice: has hablado rebelión y has hecho a este pueblo confiar en mentira, y por cuanto has hablado eso, morirás en un año. Y en un año murió. Porque yo no le puedo decir a usted: ay, estamos viviendo día bonito, viva como le da la gana. Estaría hablando de rebelión, porque estoy sintiendo un juicio de Dios encima del mundo. Estoy sintiendo un juicio de Dios sobre la iglesia. Entonces yo sería un rebelde a la 10ª potencia al decir a la iglesia que viva como se le antoja. Pero el diablo levantó a Ananías y le hizo creer al pueblo en mentira. Pero cuando viene una situación, Jeremías recibe la visita de su primo. Él estando en la cárcel, lo sacan un rato de la cárcel y Jeremías recibe la visita de su primo y le dice: Jehová me visitó en un sueño y me dice que Él es el que tiene derecho a la heredad de nuestra familia, porque así ha dicho Jehová: aunque esta ciudad sea sitiada, todavía serán transacciones, todavía se venderá y todavía se va a comerciar en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que aunque venga la mano de Dios, si usted permanece, el favor de Dios está sobre su vida. Recuerde lo que Dios hizo en la tierra de Egipto. Todo el pueblo estaba bajo tinieblas, y en donde había luz era en tierra de Gosén, donde estaban los hebreos. Estaban muriendo y ni un hebreo ni un israelita murió. Cuando hay juicio sobre el mundo, pero el que obedece la palabra, Dios lo cubre, Dios lo guarda, Dios lo protege como un cerco divino. Por eso que yo no entiendo a veces la gente, porque dice: será imposible vivir. Todo apunta a una crisis. Es verdad que como ser humano nos sentimos un poquito medio, pero ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo si tenemos miedo a la noticia que lanza Bill Gates, que lanza las Naciones Unidas, que lanza el FBI? ¿A quién estamos creyendo? ¿A los hombres corruptos, ateos, enemigos del Evangelio? ¿O le está creyendo a la poderosa palabra de Dios? Sabemos que todo eso va a golpear incluso a la iglesia, pero tenemos una promesa que dice el libro de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los. Es promesa para la iglesia. Pero hay que guardar, hay que edificar nuestra vida. Solamente haga un autoanálisis de conciencia. Me dice: Señor, antes del COVID yo vivía fría, yo vivía a media quinta, yo vivía con un pie adentro y con un pie afuera. Vino el COVID, mató a medio mundo y yo todavía estoy viva. Todavía quiero seguir así. Esa es la pregunta que Ageo le dice al pueblo. Es tiempo de que ustedes quieran vivir en su casa y la casa de Dios permanezca desierta. ¿Cómo permanece la casa de Dios desierta? No dándole alimento espiritual. Permanece la casa de Dios, permanece fea. Estoy hablando del santuario que somos nosotros. Nosotros somos el templo viviente de nuestro Dios. Y esta casa se pone hermosa cuando el creyente la entrega para Dios. El Señor le pone su presencia, la hermosea, le da su presencia, su belleza. Es por eso que hay que edificar la casa, como dice acá. Obviamente esta palabra fue para edificar el santuario literal, el santuario material. Pero para edificar eso, Dios quería un concepto de acá nuevo.
Jeremías le dijo al pueblo: ya no se dirá el arca de Dios estará en medio de vosotros, sino que yo escribiré mi ley en la mente de cada uno de vosotros y en sus corazones. ¿Cómo escribe Dios la ley en la mente de nosotros y sus mandamientos en nuestros corazones? ¿Cómo hace esa obra Dios? Cuando nos metemos en la presencia de Dios, los mandamientos de Dios están perennes en nosotros, no se nos olvidan, están ahí direccionándote. Si tú y yo no queremos salir, la ley de Dios te encarrila, te vuelve a encauzar. Esa es la palabra que Dios le dijo al pueblo. Por eso que el profeta Ageo le dice: ustedes quieren habitar en sus casas artesonadas, ya tu casa está llena, ahora mira la casa de Dios. Tu casa está arreglada, ya déjala un momento. Eclesiastés 3:1 dice todo. ¿Qué más le queremos meter a la casa? Recuerden que el Señor dijo en el libro de Mateo, en los Evangelios: bueno, en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Que en los días de Lot la gente estaba plantando viñas, edificando casas. Yo no digo que no haga su casa, tenga un techo, gloria a Dios, pero no se mate, no se esfuerce solamente en aquello y abandone el testimonio de Cristo en su vida. Y que hay gente que si no tiene una casa de 3 pisos con mármol, que no tiene con gypsum, que no tiene con un plama de 100 pulgadas, no son ellos. Pablo, apóstol de Cristo, dijo que el que tiene haga como que no tiene, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La afán, la ansiedad hace al creyente, lo hace alejar de Dios, y se enfoca y trabaja y llena el chanchito para fin de año para comprar tantas cosas. Y el corazón de Dios, ¿con qué lo está llenando? ¿Con qué está adornando su vida? Para eso apunta la iglesia para este tiempo. Ni con la peste la gente entiende. Por eso el Señor dice: los castigué y no les dolió, los reprendí y no recibieron corrección. Usted no ha visto al padre de familia cuando le da, digo: eres como el burro, te pego y no entiendes. Así le decía mi mamá a mí: eres como el burro, te doy y no haces caso. Así es el creyente. Cuando ha entrado en una rebeldía, en una necedad, por más que Dios le dé, amén, Señor, por el ratito, y luego otra vez a los quehaceres iguales. Así estaba el pueblo hebreo en tierra de Babilonia. Estaban entretenidos, estaban contentos, pero nadie consideraba la palabra que Jeremías había dicho: en 70 años ustedes irán de nuevo a Jerusalén, y con esta condición de vida van a volver a pisar Jerusalén. Si llegaban en esa condición, Dios de nuevo los mandaba de regreso. Por eso que Dios le dice a Ageo: levántate y dile al pueblo que hay que edificar el santuario, pero cambien el concepto, cambien la mente, cambien el corazón, quebranten sus vidas, permitan que el Espíritu Santo haga pedazos del orgullo para poder edificar el santuario en el cual yo voy a habitar. No es que ellos tenían que acordarse que por causa del pecado Jerusalén, Nabucodonosor se metió al templo y no le pesó la mano en incendiar el templo sagrado. A Dios no le pesó. A nivel mundial muchos creyentes fueron muertos. ¿Por qué razón? Uno quizás por pecado, otro porque ya les tocó morir. Pero a Dios no le va a pesar meter la mano para administrar justicia cuando la justicia de Dios lo demanda. Por eso que Ageo le dice: es tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada. Busquen un diccionario que significa la palabra artesonada y usted mismo se va a espantar de lo que dice: arreglada, bonita, llena, ya todo lo necesario, ya la tienes llena. Ahora a la obra. Cristo le dijo a María: mamá, ¿por qué me buscas? Si tú sabías que tengo que estar en el negocio de mi madre. Hay gente que te va a decir: no, hay que guardar el pan para mayo. Dios le va a dar el pan para mayo y para diciembre. Si busca a Dios, le va a dar el pan para los tiempos de sequía. Porque conocemos a un Dios que sustenta a su pueblo. Cuando el mundo dice que no va a haber nada, Dios hace maravillas. En el desierto Dios sostuvo un pueblo rebelde. Le dio pan, le dio agua, y cuando se le antojó codornices, sin embargo le dio también codornices. Conocemos a un Dios que sustenta cuando el mundo dice no hay, cuando las grandes naciones dicen no va a haber, guarda que el otro. Yo no estoy hablando que no usemos prudencia, yo no estoy hablando de aquello, yo estoy hablando de que cuando el creyente más le crea el mundo y no le crea la palabra.
Que hay creyentes que le creen más a los científicos, que le creen más a la gente de noticias y no le creen al Dios Todopoderoso. Ya tenemos una casa linda, ya tiene usted su casa arreglada. Hay gente cristiana que para fin de año tiene que obligado a pintar la casa. Porque ellos dicen que no pueden recibir el año que viene con la fachada horrible. ¿Y por qué no recibes el año nuevo con un corazón contrito y humillado? Así habla el Espíritu Santo. Su nombre. Por eso el Señor nos dice a través de esta palabra que edifiquemos la casa de Dios, que reedifiquemos. ¿Cuáles son las bases que Dios le dio a usted? Mire, la base original, la base fundamental de todos nosotros es la fe en Jesucristo. Y a veces esa base está tan valiente y hay que reedificarla. ¿Cómo se reedifica? Usted visualice como un albañil fortalece los pilares de una casa, fortalece los pilares de una estructura. Si él la ve que está dañada, tiene que hacer pedazo la base original, plantar un plinto firme, con varilla gruesa, bien agarrada, con nueva. Cristo dijo en la parábola de los dos cimientos, cuando el creyente cree en su propia prudencia y es fundamentado en la arena, vienen los vientos, viene la lluvia, golpean con fuerza y su casa se derriba. Pero dice, ¿pero a qué compararé al creyente que abre la pone por obra? Será semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron los vientos con ímpetu, los ríos con fuerza, dieron contra la casa, pero no se derrumbó porque estaba la roca es Cristo, la roca es Jehová nuestro Dios, esa roca eterna es nuestro Señor Jehová. Amén, iglesia del Señor. Hay que edificar en esa roca. Ahora usted examine minuciosamente en dónde está edificado su fundamento para edificar su casa, para reedificarla. Ya le dije que reedificar significa volver a construir, volver a arreglar. Y Dios quiere que nosotros como creyentes edifiquemos este cuerpo como santuario, en donde estamos fundamentados, en donde queremos estar, en una doctrina apostólica, en una doctrina media, en una vida a media, en un cristianismo aguado que Dios que guachimó. ¿Quiere estar usted fundamentado? ¿En dónde quiero estar yo fundamentado? Si para estos tiempos finales no podemos estar fundamentados a media, porque si el COVID no nos tumbó, los peores tumbaron sí o sí. Recuerde que la muerte, dice por ahí un refrán, un proverbio que usa el mundo, que la muerte es una señora que de cualquiera se enamora. Y si Dios le dice que se enamore de nosotros por flojo, por tibio, tenemos que reedificar. Por eso dice la palabra de Dios, reedificar el templo. Nosotros somos templo. Y Jehová le dice a Jeremías, yo habitaré en medio de ellos y andaré con ellos. Si usted lee cuidadosamente Jeremías capítulo 7, Jeremías le dice al pueblo, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo estaré con vosotros. Pero ¿qué decía el pueblo? El pueblo estaba confiado y Jehová, tenemos un templo hermoso. Escúcheme bien, el templo de Jehová era una joya arquitectónica, nadie la tenía, porque lo que Dios hace es único. Dios le dio un diseño en el corazón al rey David y David trazó los planos. Que cuando David trazó los planos le dijo a Salomón, todo esto y la estructura me fue trazada por la mano de Jehová. O sea, para ser un ingeniero. Porque conocemos un Dios que Él da diseño, que el que no canta lo hace cantar, que el que no predica lo hace predicar. David no era ingeniero, David tomado un curso de ingeniero con los egipcios, que se conoce a través de la historia que los egipcios eran ingenieros tremendos. Pero el Espíritu Santo le dio conocimiento, edificó un plano, le dijo, hijo mío Salomón, este es el plano de la casa de Jehová. Y la casa de Jehová llevaba piedras preciosas, llevaba piedras labradas, trabajadas en el monte. ¿Qué significa aquello, iglesia de Cristo? Si usted no sabe, ninguna piedra tomada de la tierra fue puesta en el santuario. La piedra fue tomada quizá de una montaña, pero tuvo que ser trabajada en el monte para ser puesta en el muro o en la pared de la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros, cuando Dios nos tomó del mundo,
nos colocó en su cuerpo y nos colocó y nos entregó un ministerio, tal como Dios nos tomó. Tuvo que Dios trabajarnos y nos sigue trabajando, cumpliendo para formar parte de su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. La casa de Jehová, el templo de Jehová, tenía moldura y tenía cubiertas de oro. Su techo era de oro, sus puertas eran de oro. Qué hermosa casa, qué hermosa obra de arte. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido aquello, pero sin embargo Dios la tiró abajo, porque cuando el pecado entra, ya Dios no la ve con la belleza que Él la diseñó. Ya Dios está mirando el pecado que uno hace plasmar. Es por eso que en el tiempo de Jeremías la casa de Dios es irreconocible. Es decir, espiritualmente creyente, si vivimos una vida desordenada, ya Dios no nos ve con la imagen de su Hijo, ya Dios nos ve con la imagen del pecado, y es donde Dios se enciende en enojo, se enciende en ira, y viene juicio, viene látigo, viene la yayay. Hay que edificar el templo a la manera correcta. Por eso que el pueblo estaba tan contento en el tiempo de Jeremías. Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Y Jeremías le dijo, no digan templo de Jehová es este, porque si ustedes y cumplen efectivamente mi mandamiento, yo habitaré. Porque ciertamente Dios dijo, yo habitaré con ustedes para siempre, pero ellos dejaron de obedecer a Dios, ya Dios se apartó de ellos. Siempre Dios nos ha enseñado por la palabra que si yo desobedezco, Él se aleja. Por eso el profeta Ezequiel le dice, convertíos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios nunca se aleja, pero el pecado lo hace separar a Dios. Hay una división, vuestros pecados han hecho separar de vosotros el bien. Yo estaba tan confiado con los profetas que se levantaron, que la casa de Jehová era indestructible, que la casa de Jehová era inmovible, porque Dios la había edificado. Pero Dios le dijo a Salomón, el día que ustedes me den la espalda y sirvan a otros dioses, yo arrancaré esta casa, yo. Y Jehová tomó un impío como siervo, como caudillo, como martillo, como herramienta para administrar justicia, y le dio a un hombre llamado Nabucodonosor, malo, perverso, que dice la Biblia que ese hombre no tuvo el respeto del rostro del anciano. Dice la palabra de Dios que los soldados de Nabucodonosor, del ejército de Babilonia, le abrieron el vientre a las mujeres embarazadas, le sacaron el muchacho y se lo estrellaron contra la pared. Todo eso pasó en la Biblia. ¿Y por qué? Porque el Deuteronomio 28:15 adelante dice lo que iba a pasar. Pero el pueblo vivía entretenido. El pueblo estaba entretenido en su deleite. No les importaba y Dios dejaba. Y mandaba a los profetas, y mandaba a los atalayas, y mandaba a los gritores, y mandaba a los juiciosos. Nadie hacía caso. Entonces Jeremías le dice, va a venir un hombre que no entenderá el lenguaje de ustedes. Porque Nabucodonosor hablaba lenguaje arameo y los hebreos hablaban el hebreo. Y cuando Nabucodonosor entró con el corazón dispuesto a matar. Jeremías le dijo, este hombre entrará a matar. En su aljaba carga saetas llenas de muerte. Cuando no se edifica el templo nos exponemos a aquello. Cuando vivimos desordenadamente nos exponemos a aquello. Estamos viviendo hoy en día en una situación que se está diciendo, todos lo saben. Se están predicando por ahí que se está anulando el COVID. Por eso dice la palabra de Dios. El profeta Daniel, él dice de Daniel capítulo 4, verso 35. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace en los habitantes del cielo y en los moradores de la tierra según su voluntad. Y no es quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Los apostolillos de ahora le pueden decir al mundo entero que tú estás cubierto y todo. Mire, lo que lo cubre y lo que lo protege no es un decreto apostólico ni un decreto profético. Es lo que usted haga con su corazón humillado. Cambia el veredicto del cielo. Ezequías estaba rumbo a morir. Se humilló, volvió su rostro a tierra, a la pared, y él dijo, Jehová, acuérdate de mí que anduve delante de ti en integridad y en verdad. Y le añadieron 15 años más. La peste dice, los científicos dicen que esto va a ser que todo el mundo va a morir apestado, todo el mundo va a parecer pollo con peste,
pero creemos un Dios que un pueblo que sale a la tierra todavía está delante de Dios clamando, y por eso la mano de Dios no cae fuertemente. Los científicos pueden meterle miedo a Raimundo y todo el mundo, pero la iglesia no debe de comer miedo. Coma palabra, aumente su fe, reestructure su vida. Por eso que Ageo le dice al pueblo de parte de Jehová: es tiempo para vosotros de meterse en su casa todavía, y mi casa está desierta. Según la historia, según los profetas menores y según los hombres reformadores, fue un hombre, un simple copero que Dios levanta para restaurar el templo, que Dios levanta para restaurar los muros. No levanta un profeta, no levanta un ungido, no levanta un sacerdote, no levanta un predicador, no levanta un hombre sabio, levanta un hombre que era copero de Artajerjes para que esté ahí. Y él dice: Señor, tengo pesar en mi corazón. ¿Por qué estás triste?, le dice Artajerjes. ¿Se ha leído la historia? ¿Qué te pasa? Yo siempre te veo alegre, yo siempre te veo sonriendo. ¿Qué te pasa? Mi sirviente, o como le haya llamado este rey pagano al siervo de Dios llamado Nehemías, que era un hombre, varón de Dios: estoy triste, mi rey vive para siempre. ¿Por qué estás triste? Porque mi ciudad está quemada y el muro de mi ciudad está destruido. Eso te tiene triste, entonces anda, reconstrúyelo. ¿Qué lo debe tener triste usted? ¿Que no va a comer chancho? ¿Que no va a comer pavo? ¿Que no va a comer colada moral? Eso no lo puede poner triste. A nosotros nos debe tener triste ver la condición de la iglesia, porque somos un cuerpo. Si el miembro de allá está mal, nosotros sentimos el dolor. Así predicó el apóstol Pablo, que el cuerpo siente el dolor. Usted no se ha pegado un martillazo en el dedo, que por ratito le duele, y luego cuando usted reposa siente que le duele hasta el hígado. Eso es parte de la naturaleza, que cuando duele un miembro de nuestro cuerpo se colapsa todo, se le quita el hambre, todo. Es por eso que Artajerjes le dice a Nehemías: anda, ve, construye, haz la obra. 70 años pasaron para edificar, pero Dios quería que a partir de los 70 años, Dios sabía que el pueblo iba mal. Dios sabía que su pueblo judío, que su pueblo amado, el pueblo que lo había redimido, iba a pisar de nuevo Jerusalén con una estructura todavía torcida acá en el cerebro. No es necesario recibir palabra, es necesario asimilar la palabra. Que la palabra se entre en tu organismo, que la palabra te ministre, que la palabra se haga real, que se haga viva, se haga carne en ti. De nada vale que uno predique, de nada vale que a mí me predique, de nada vale que yo le profetice, de nada vale que a mí me profetice si oigo y no hago caso. Por eso el Señor dice en el libro de los Evangelios que el que tiene oídos para oír, que oiga. Todos tienen oreja carnal, pero no todos tienen oído espiritual. En el tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel tenía el oído incircunciso. La palabra incircunciso significa sin pacto con Dios. Así a veces está en nuestro oído. No tenemos pacto con Dios para oír la Biblia, pero por ahí dijeron: oye, la hermana fulana se apartó. Yo sabía, yo te lo dije, porque mucha gente tiene ese ministerio de cuento y de chisme, pero para tener el oído en pacto con Dios no lo tenemos fino. A mí me han llegado noticias, me han llamado y dicen: oye, fulano se apartó y pecó. Yo no te lo dije. ¿Cuál es el contentamiento? ¿Cuál es la alegría cuando alguien cae? ¿Cuál es el contentamiento? A mí me da una señal inequívoca que si alguien se contenta por ver su caída y la mía, quiere decir que ese hombre no conoce el miserio y no conoce el reino de Dios. Por eso Ageo es conectado de parte de Dios en el tiempo del rey Darío. Todavía estaban cautivos, pero Dios quería que ellos se vayan preparando. ¿Para qué? Para ir de nuevo a Jerusalén con una mente establecida en el reino de Dios, con un corazón dispuesto, con un espíritu limpio, con un espíritu circunciso, con la mano de Dios. El pueblo iba rumbo a Jerusalén, pero no tenían idea. Ellos pensaban que iban de nuevo a su casa a vivir como se les daba la gana. Y la voluntad de Dios no es esa. De su pueblo, y cuando ha venido tanta tragedia, Dios quiere que el pueblo reaccione, recapacite y entienda que la mano de Dios todavía está sobre el pueblo, pero si la levanta, el Señor espera que aún levantándola usted asiente cabeza y yo también. No es que Dios dice: bueno, te azoté,
Vive como, no, Dios siempre está cuidado, Dios siempre está atento, Dios siempre está precautelando que el pueblo de Dios camine en su justicia, camine en sus caminos, camine en su santidad. Por eso Ageo recibe la palabra y le dice, miren cómo está en su casa, bien artesonada. ¿Y por qué la mía está desierta? ¿Por qué la mía está desierta si yo ya solté una palabra? Jeremías le profetizó a ustedes que luego de 70 años ustedes volverán. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hay pueblos que no consideran las palabras que los profetas sueltan. Solo consideran lo presente. Solo consideran lo que está en el momento y no consideran lo que Dios soltó para un presente. 70 años iban a pasar y quizás para este tiempo del que Dios suelta la palabra, con exactitud no sé qué tiempo habrá pasado. No sé. Pero para que yo le diga, es tiempo de que sus casas todavía la tengan llenas y mi casa en Jerusalén está desierta. Por eso vemos a un Daniel que teniendo autoridad, teniendo posición política que Dios permitió que él tenga, fue hecho gobernador de toda Babilonia. Alabado sea el Señor. Él todavía su oración era hacia Jerusalén, todavía tenía enfoque. El puesto, el empleo, el dinero, la fama, el reconocimiento a Daniel el profeta no lo pusieron bobo, no le quitaron concentración espiritual, más se mantenía conectado a su nombre. Nosotros no nos debemos quitar la posición espiritual, ni trabajo, ni marido, ni mujer, ni COVID, ni peste, ni el diablo, ni los demonios. Pablo dijo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede soltar una alabanza de aplauso a Dios, Señor. Su nombre. Mi alma alaba a Cristo. Iglesia del Señor, Ageo nos suelta esta palabra porque Él quiere soltar al pueblo. A veces nosotros como siervos de Dios podemos animar al pueblo, soltarlo de una manera humana nosotros. Pero cuando viene una palabra directa, es más responsabilidad para el profeta en soltar y para el receptor cuando recibe el mensaje. Este pueblo dice, pero este profeta, estamos tranquilos, estamos habitando, tenemos familia, ellos plantaron. Si usted lee la Biblia, que el pueblo de Israel, los judíos en Babilonia plantaron, sembraron, cosecharon, tuvieron riquezas. Pero yo le dije, ya tienen todo. Y mi casa, no piensan en mi casa, no piensan en mi altar, porque para Dios la casa de Jehová no era una casa, para Dios era un altar de sacrificio. Cuando el pueblo se presentaba, era que el pueblo se presentaba a honrarlo con la ofrenda de sus manos. Para eso, la casa de Jehová, en los ojos de Jehová, era un altar. Y Jehová dice, ya están llenos, ya están saciados. Yo los he bendecido, los he prosperado, les he llenado los bolsillos, los he puesto gordos, les he dado riqueza. Y mi casa tiene carro, tiene casa, tiene dama, tiene chocolate, tiene de todo en mi casa. Por eso que a veces Dios tiene que mandar a la oruga que te pique, que te haga hueco el bolsillo. Y la oruga se convierte en enfermedad. La oruga se convierte en un marido derrochador. La oruga se convierte quizás en hombres y en mujeres despilfarradores de dinero que no controlan los bienes que Dios te ha dado. Y Dios permite eso para que se te vaya en nada. Porque lo que Dios te da no solamente es para ti, es para bendecir a Dios también. No se nos ha metido en la cabeza el diseño del reino. Solo se nos ha metido nomás en el ayuno, en los cultos, en la vigilia, en los aniversarios. Señor, bendíceme este chilo, bendíceme, no tengo arroz, no tengo aceite. Ayúdame, ayúdame, ayúdame y ayúdame. Ya Dios conoce lo que usted necesita. Dios sabe lo que usted necesita. Por eso, Señor, dice la palabra, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia, porque el Señor sabe de que tenemos necesidad. No seamos como los gentiles, que ellos piden porque no tienen fe. Se supone que usted tiene un Dios de fe. Por eso que el Señor se molesta con el pueblo judío y levanta a Ageo y le dice, tus casas están llenas. Y vuelve el Señor y dice, pero mi casa está desierta. Mi casa, el Señor deseaba, que su pueblo tome la iniciativa ya con una palabra suelta. Porque antes de que ellos pisen Babilonia y que la palabra, 70 años tienen que pasar que ustedes volverán. El pueblo tenía que decir, luego de los 70 años, ¿cómo vamos? Mujer, marido, hijo, ¿cómo estamos? Estamos en Babilonia y está frío. Te olvidaste de la ley de Jehová, te olvidaste de los ricos, te olvidaste de la costumbre. No vamos porque papá no regresa.
¿Por qué hubo un rebrote? Porque hay un rebrote. ¿Qué? Porque perdió la brújula, el COVID no se desapareció. Porque Dios todavía tiene la mano puesta sobre los moradores de la tierra. Por eso otra vez floreció. Porque el pueblo no entiende. Tantos inconversos como creyentes no han entendido que Dios es el Rey del universo. La gente se burla de Dios. No estoy hablando de la gente inconversa, la gente ignorante, estoy hablando del pueblo de Dios, aquel pueblo que conoce su voluntad, se burla de Él. Entonces Dios permite que la peste no se vaya, que esté ahí. El libro de Salmos dice que el Señor tiene saetas ardientes en su aljaba. Significa que Dios tiene preparadas las cosas para castigar al mundo y a su pueblo de acuerdo a su designio. Se escucha que va a venir otra peste, por ahí escuché, dice que va a venir una peste llamada X, sea X, Z, H, lo que como sea, entenderemos que si viene algo que viene arrastrando muerte, Dios lo permite. Tenemos un Dios que Él dice en 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, que Él habita y Él mata. El que tiene el imperio de la muerte se llama Satanás, pero Cristo le quitó la llave y la iglesia en oración prevalece en medio de la muerte, prevalece en medio de mortandad, se sostiene en medio de la hambruna. O me va a decir que usted está viva solamente por mascarilla, por alcohol, por cubrirse, por alejarse a 10.000 metros. Usted está viva porque a papá le place. Porque todavía no se ha acabado el plan de Dios con usted y conmigo. Hasta que todavía no cumplamos el ministerio, todavía seguimos dándole dolor de cabeza al diablo, a los demonios y a muchas potestades. Por eso que Ageo suelta esta palabra. El anhelo de Dios era que el pueblo judío salga de Babilonia, pero con su mente enfocada en restaurar lo que Dios dañó por causa del pecado. Es decir, Señor, aquí estamos, perdónanos por nuestros pecados. Esa fue la oración según Daniel capítulo 10. Daniel ora, y Daniel capítulo 9. Daniel ora y hace confesión de su pecado. Daniel dice, perdona mis pecados, los pecados de mi padre y de la casa de mi padre. Ese debe ser el creyente. Cuando usted ve que está muriendo medio mundo, Señor, perdóname a mí, perdona a la iglesia, perdona a tus líderes, perdona a los apóstoles, perdona a los pastores, perdona a los gobernantes, involucra a todo el mundo. Porque Dios no castiga solamente por uno. Obviamente, por el nivel espiritual que tenía, él sabía, pero nosotros como creyentes, como siervos de Dios y como ministros del Evangelio, queremos que hasta el más pequeñito del miembro del cuerpo de Cristo entienda el modelo del reino de Dios, que usted se mueve en eso. No es que seamos come solitos, que yo nomás sepa los misterios. Dios quiere que todo su pueblo conozca. Por eso que Daniel hablaba de esa manera, pero de tu pueblo. Nuestros sacerdotes y nuestros profetas te dieron la espalda, por eso azotaste mi pueblo, por eso vimos que gente extraña que nunca debía de entrar entró a tu santuario y destruyó la ciudad. Un virus extraño apareció, todo el mundo conocía gripe, VIH, tuberculosis, pocos de nombres que nosotros conocimos, pero apareció un nombre nuevo. Porque el carácter, la conducta de los hombres y de la iglesia a Dios sorprendió. Así le dijo Jehová a Jeremías. Jeremías le dijo al pueblo, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Cosa inimaginable hicieron los moradores de la tierra y se fueron tras la imaginación de su corazón. Ni sus padres hicieron eso y ustedes lo han hecho. Hasta Dios como que se sorprendió de ver al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías haciendo abominaciones que nunca se hicieron en la tierra. ¿Cuáles fueron las abominaciones que se hicieron en la tierra? Dar muerte a sus niños, adorar al sol, a la luna, a las estrellas, a los signos del zodiaco. Eso practicó el pueblo hebreo en el tiempo de Jeremías. Que es lo que se puede llamar hoy en día que creyentes consultan el signo del zodiaco. Hasta en los celulares te vienen aplicaciones para ver con tu número de nacimiento qué signo zodiacal tiene. Si alguien consulta eso, está consultando al mismo diablo. Eso se llama astrología. Y eso se llama meterse en áreas tenebrosas, en áreas prohibidas y en hacer alianzas y pactos con Belcebú. Eso practicó el pueblo. Entonces el pueblo pensaba que era algo normal. Pero ignoraban que le estaban dando honra y sacrificio al enemigo de Dios, al diablo. Por eso que el enojo de Dios es Dios. Visitante hizo pedazos
mató todo, destruyó todo. El COVID entró, despedazó todo, mató todo, se metió a las iglesias, se metió a los palacios presidenciales, se metió a la casa de los pelucones, se metió a la casa de la gente pobre, se metió en casa de caña, se metió debajo de los puentes, se metió donde Dios le dijo. Porque no edificaron el templo, no edificaron la mente, no se volvieron a Dios, no humillaron su corazón. Por eso que Dios suelta de nuevo la palabra. El Señor quería que el pueblo salga de Babilonia con la mente dispuesta. Tenemos que ir a permanecer en el lugar donde Dios nos estableció. No queremos que Dios nos saque de ahí. Nuestros pecados nos sacaron de ahí. Nuestras maldades nos arrancaron del lugar donde Dios nos estableció. Y el pueblo, y el Señor quería que su pueblo entre en ese mover, en esa visión. Pero ellos no entendían. Por eso que se levanta un hombre llamado Dios de parte de Dios, para que edifiquen otra vez su vida. No solamente la casa de Jehová material, las paredes, porque cuando la levantan de nuevo. ¿Y qué pasó con la historia? El pueblo le dio la espalda, murió Cristo, se levantaron las tropas romanas y Cristo lo dijo. Cuando los apóstoles le dicen, Señor, ven acá, mira los edificios. Y Cristo le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque mirarán a Jerusalén sitiada, la sitiarán y la tumbarán y la destrozarán. Salomón edificó un templo, Nabucodonosor lo destruyó, Nehemías y los hombres esforzados levantaron de nuevo el templo y los romanos lo levantaron. Y no se va a poder edificar hasta que se sienta el anticristo. O sea, siempre Dios aplica juicio, siempre Dios aplica una sentencia para que el pueblo entienda cómo es el trato de Dios. No es que Dios quiere que pase eso, uno hace que la mano de Dios actúe así. Reciba el consejo de esta mañana y tarde, la ayuda de la Iglesia de Cristo, para volver a edificar la casa, nosotros. Cuando usted edifica su vida, cuando usted edifica su pensamiento, cuando usted otra vez fundamenta su espíritu en Dios, porque el espíritu de nosotros y el espíritu de Dios, uno solo es con Él. Estamos fusionados, estamos ligados, estamos atados. Si Él se entristece y si usted está ligado, usted se entristece. Mire, quiero contar un testimonio. Yo escuché una predicación en YouTube hace años. Un evangelista estaba en el Cairo, en la capital de Egipto. Él había tenido una conferencia. Este hombre sube un edificio, toma un ascensor, y ese ascensor daba toda el panorama de visión, daba todas las calles del Cairo. Y él miraba a toda la gente postrada en su rostro en dirección al salir el sol. Eso lo hacen la mayoría de los musulmanes, dándole honra a Alá. Y él decía, Señor, si tú me dieres a los musulmanes, yo te doy mi vida. Se fue una palabra del evangelista. Si tú me dieres toda esta gente, yo te diera mi vida. No le respondió nada el Señor. Él llegó a su habitación en un hotel, se desvistió, se cambió, se puso pijama, y él tenía que leer la Biblia debajo de la sábana, un Nuevo Testamento chiquito, porque estaba en un lugar donde no eran aceptados los cristianos. Mire cómo nos movemos muchos siervos de Dios. Y mientras él estaba así, viene la voz de Dios, viene la voz audible del Espíritu Santo y le dice, quisiera alguien que llore conmigo en la madrugada. Quiero contar mi pesar como lo hice con Noé. Y dice el Espíritu Santo que le dijo a este siervo, Señor, perdóname por no ser sensible. Quiero derramar mi aflicción con alguien que desea compartir mi aflicción, pero no encuentro a nadie. Hubo un hombre llamado Noé que le compartí mi pesar, mi dolor, y le dije que preparara un arca. Dios quiere compartir el pesar de su corazón con muchos de sus siervos. Para eso quiero ir al Señor, que estoy, ¿qué quieres que haga? Si hay que ayudar, tengo que ayudar. Si hay que predicar, tengo que hacerlo. Si hay que vigilar, tengo que hacerlo. ¿Cuál es la demanda? Y Dios le dijo a otro evangelista, tengo un pesar en mi corazón y necesito darlo a alguien. Estamos tan afanados, preparando el estofado, preparando muchas cosas. Y Dios quiere un corazón que reciba el pesar de Dios también. Porque cuando Noé recibe la palabra, recibe la pena del corazón de Dios. Dios le dice, te contaré de mi pena. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? Y dice la Biblia que Jehová halló a Noé justo en su generación. No hay tantos siervos justos hablando de permanecer en la fidelidad a la palabra. Cuando hay hombres dispuestos, cuando hay hombres metidos en la brecha, encuentran la voz de Dios y Dios se les manifiesta. Y Dios te revela su pesar. Encontramos a un Abraham.
que estaba dispuesto a pagar el precio por homosexuales y por pervertidos. Y le dijo: Señor, ¿matarás también al impío con el justo? Y estaba delante de Jehová Abraham orando y intercediendo. ¿Y qué le dijo Jehová? Yo voy a esconder a mi siervo Abraham lo que yo voy a hacer. Si yo no conozco a Abraham, ¿qué clase de siervo es? Yo le voy a esconder eso. Tenemos un Dios que Dios revela su secreto. Lo dice Amós 3:7, que nada hará Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Tenemos un Dios que revela. E incluso Cristo lo dijo: el que me ama guardará mi palabra, y yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él y me manifestaré a él. Quiere decir que Dios se va a revelar a todo aquel que le busca, a todo aquel que se mete con Dios, a todo aquel que tiene intimidad con Dios, a todo aquel que lo honra, a todo aquel que se mete en intimidad con Dios. Va a tener una revelación, va a tener una palabra de Dios, de algo que le hace doler a nuestro Dios, a su nombre. Dele fuerte su aplauso a Cristo. Estamos en un mundo tan saturado de preocupaciones, de obligaciones, de diligencia, de tantas situaciones, que ya no tenemos tiempo para escuchar el corazón de Dios. Por eso el profeta Isaías dice: he buscado en la tierra a alguien que hiciese vallado en la tierra, para que se interpusiese entre el pueblo y yo, para que yo no lo destruya, pero no encontré a nadie. Así dice Isaías: no encontré a nadie, por tanto mi mano es su justicia. O sea, Dios mismo hace algo, pero Dios quiere hacernos partícipes a nosotros. Dios quiere un siervo, Dios quiere una sierva, Dios quiere un pilar, Dios quiere un anciano, una anciana, Dios quiere un joven, Dios quiere una viuda, Dios quiere un menesteroso, Dios quiere un joven, un niño que se meta a la brecha para hacerlos partícipes de aquello. Pero Dios está buscando con pinza. Por eso que Dios saca a veces a cierta gente de tantas labores. A veces Dios te quiere sacar por la buena, y como no entiende, Dios te saca la mala. A mí me sorprendió escuchar ese testimonio de ese evangelista, que Dios le dijo: quiero compartir mi pesar contigo y con mucha gente, pero no te encuentro. Porque Dios es una persona, amén. Cuando usted está triste, usted quiere desahogarse. A veces digo, la propia familia te quiere desahogarse, te busca quizás al extraño. Porque quizás dice: si le cuento a mi familia, lo va a divulgar. Pero usted quiere desfogar, usted quiere abrirse en su corazón. Así es Dios. Dios quiere encontrar en los extraños. E incluso, escucha lo que les voy a decir: pueblo de Dios para Dios mismo puede ser extraño porque están alejados de su presencia. ¿Cuándo Dios conoce a su pueblo? Cuando están apegados de él. Dios no quiere contar su dolor, su tristeza, sus penas y sus angustias. Dios también lo quiere hacer porque Él es persona. Él tiene sentimientos, Él tiene corazón. Y Él quiere contarles: mira, esto pasa en el mundo, esto pasa en mi pueblo, esto pasa en la iglesia, esto pasa con la presidencia. Quiero orar, quiero conversar, quiero que el amor. A mí me marcó muy profundo ese testimonio, que yo sin querer, queriendo, como dijo el Chavo del 8, pensé escuchar aquello. Y este siervo dijo: Dios necesita valientes que le digan: ven aquí, Señor, envíame a mí. Que deje un ratito el hacer, que no se sature de tantas obligaciones, que no haga nada, que no esté ansioso, sino que dé lugar a Jehová nuestro Dios. Póngase sobre su pie y ese sentimiento. Pero den una alabanza fuerte y aplauso al Señor en esta mañana en tarde. Su nombre. Después del tema de esta mañana de ayuda, Iglesia de Cristo, hay que volver a edificar la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por este mensaje, por esta palabra que hemos recibido. Cierre sus vistas, incline su cabeza y vamos a orar en esta oportunidad. Soberano Dios y buen Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos. Padre, gracias por este mensaje. Nos estás llamando a volver a edificar nuestra vida en ti, a volver a edificar la casa. Nosotros somos la casa en la cual tú habitas, en la cual tú moras. Espíritu Santo, bienvenido seas a tu casa, a nuestros cuerpos, a nuestra vida, que es tu morada. Iglesia del Señor, comienza a pedirle perdón al Espíritu Santo si algo le has ofendido. Iglesia poderosa, pídele perdón al Espíritu Santo por entristecerlo. Comienza a decirle: habita de nuevo en mí, posa de nuevo en mí, apodérate de mí, aduéñate de mí, amigo fiel, Espíritu.
Caballero de la cruz, bienvenido. Bienvenido, precioso Espíritu Santo. Comienza otra vez a darle esos piropos al Espíritu Santo. Comienza a hablarle lindo al Espíritu Santo. Comienza a derramar palabras de agradecimiento al Espíritu Santo. Comienza a expresarle esas palabras de amor a tu amado Señor. Dile que aquí está el templo que Él llamó, que el templo que Él compró, el templo que Él edificó. Aquí está nuestra vida. Edifica de nuevo tu casa. Edifica mi vida, Espíritu Santo. Quita los fundamentos obsoletos, quita los fundamentos podridos, quita la base dañada y coloca base firme para el tiempo final que está viviendo la iglesia de Cristo. Vamos, iglesia de Cristo, comienza a clamar, comienza a levantar un clamor, comienza a abrir tus labios, que es el tiempo de restauración, es el tiempo de reformación, es el tiempo de renuevo, es el tiempo de reconstrucción que va a reconstruir a la iglesia con base sólida, con base firme. Dios mío, gracias por el mensaje de esta mañana y tarde, Dios mío, que nos llama, Padre, a un autoanálisis de conciencia. Yo quiero restaurar a muchos de mis hijos en esta hora. Yo quiero restaurar a muchos de mis siervos, quiero edificarlo al modelo divino, al modelo eterno. Amamamamamamay, soca, intabay, ikamanso, labay, saqueta, lamajay, irramanso. Quiero edificar a mi sierva y a mi siervo para este tiempo final. Sokamay. Hay muchos de ustedes, siervos míos, que me han dejado, que me han dado la espalda en ciertas cosas que deseo que me den el rostro de frente. ¿Por qué me den la espalda? Dice el Espíritu Santo. Ya no los veo igual, ya no los veo atentos. Cuando los llaman, anda, quema, sana, se queda la majay. Oh, mi alma bendice al Creador. Mi alma alaba la gloria de Jehová nuestro Dios. Gracias le damos al Dios eterno por la llamada de atención en esta mañana. Ageo dijo, hay que volver a edificar la casa. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo. Hay que volver a reedificar el templo de Dios que es nuestra vida. Esa es la palabra que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana. Señor mío, Dios mío, por este consejo precioso, por la reconversión y la exhortación y la amonestación que vino a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle su alabanza al Señor en esta hora. Amén, iglesia de Cristo. Dejamos el llamado pastor en la dirección. Amén.